Hola a todos. Este es el canal de la enciclopedia. El libro que interpretaremos en este episodio es El hombre que sabía, la vida y la época de Alan Greenspan. El protagonista de este libro es muy famoso, quizás muchas personas no sepan a qué se dedica en concreto, pero han oído hablar de él. Alan Greenspan es probablemente el banquero central más famoso del mundo. Por supuesto, en Estados Unidos este puesto se llama presidente de la Reserva Federal. Cuando menciono a continuación la Reserva Federal y el Banco Central, quieren decir lo mismo. Greenspan alguna vez fue llamado el hombre más poderoso del mundo. Porque sus decisiones pueden afectar la economía estadounidense y la economía mundial. Los medios estadounidenses bromearon una vez, no importa quién llegue a ser presidente, siempre y cuando Greenspan siga siendo presidente de la Reserva Federal. El autor también es una persona famosa. El autor de este libro es Sebastián Mallaby. Ha trabajado durante muchos años en importantes medios de comunicación como The Economist, The Washington Post y The Financial Times. Mallaby se especializa en informes económicos y financieros. Su libro, Incredible Riches, sobre los gigantes de los fondos de cobertura, y el libro del que vamos a hablar en este episodio, fueron muy bien recibidos. El libro también fue seleccionado como libro del año por el Financial Times. De hecho, ha habido muchas biografías sobre Greenspan antes de esto. El propio Greenspan ha publicado una autobiografía. Sin embargo, la importancia de este libro radica en el hecho de que utiliza materiales de primera mano para hacer una declaración final sobre una importante figura contemporánea. Este personaje, en vida, experimentó un gran cambio en su reputación, pasando de ser el creador de la prosperidad económica a ser el culpable de la crisis económica. Este libro también fue muy difícil de escribir. Escribir una biografía de Greenspan es realmente peligroso. Porque es un personaje que se estereotipa con demasiada facilidad. Si escribes basándose en lo que todo el mundo ya sabe sobre él, simplemente estás complaciendo el sentimiento del público. Si intentas escribir algo nuevo de una manera diferente, es posible que te vean como un apologista de una persona poderosa. Es más, además de su expresión facial, el propio Greenspan siempre ha sido una figura enigmática. Años de requisitos de identidad profesional le han enseñado a hablar de forma vaga. Además, poder vivir en el centro del poder durante tantos años con pocos enemigos también demuestra que Greenspan es bueno para afrontar desafíos y es inteligente y astuto. El autor de este libro dijo que Greenspan era un maestro de la evasión. Cuando se enfrenta a cuestiones difíciles que requieren una postura clara, el estilo de Greenspan es dar vueltas alrededor del tema, acumular muchas frases largas y luego dar al público la ilusión de que, si lo miro más de cerca, entenderé de qué está hablando. Salow, Premio Nobel de Economía, hizo una vez una famosa metáfora. Comparó a Greenspan con un calamar, cada vez que siente peligro, escupe tinta, enturbia el agua y luego se marcha en silencio. Interpretaremos este libro en 3 partes. La primera parte presenta brevemente qué tipo de persona es Greenspan y cómo llegó allí paso a paso. La segunda parte le cuenta los problemas centrales que Greenspan debe enfrentar como gobernador del Banco Central, y cómo respondió. En la tercera parte, ¿cuál es la conclusión final del autor sobre la controvertida figura de Greenspan? Ahora vayamos a la primera parte. ¿Quién es ese Greenspan? Greenspan nació en 1926. Era hijo de inmigrantes y creció en una familia monoparental. Poco después de su nacimiento, su padre se separó de su madre. Desde esta perspectiva, Greenspan es también un representante típico del sueño americano, de hijo de una familia corriente de clase media de Nueva York. A través de luchas personales, se convirtió en miembro del grupo de élite del máximo poder en Estados Unidos. La vida de Greenspan se puede dividir en 5 etapas. La primera etapa es la etapa de crecimiento y aprendizaje. Greenspan recibió su licenciatura y maestría en economía de la Universidad de Nueva York y luego fue a la Universidad de Columbia para obtener su doctorado. Su supervisor doctoral fue Burns, quien también se desempeñó como presidente de la Reserva Federal. La especialidad de Burns es la econometría. Influenciado por Burns, Greenspan siempre ha estado más preocupado por los datos económicos de todos los ámbitos de la vida que por especular basándose en teorías. La segunda etapa es la etapa de empresa consultora. Greenspan ingresó al mundo de los negocios y durante mucho tiempo fue presidente y presidente de una firma consultora de Nueva York. Esta experiencia permitió a Greenspan alcanzar la libertad financiera. La tercera etapa es la etapa política. Greenspan empezó a involucrarse en política como experto económico. Brindó asesoramiento económico a los presidentes Nixon y Ford, y también sirvió en la Casa Blanca, incluso como presidente del Consejo Presidencial de Asesores Económicos. Los biógrafos dicen que Greenspan en realidad tenía ambiciones de convertirse en secretario del Tesoro.
Sin embargo, no logró realizar este deseo durante los dos presidentes de Nixon y Ford. La cuarta etapa es la etapa del presidente de la Reserva Federal. En 1987, el presidente Reagan nombró a Greenspan, de 61 años, presidente de la Reserva Federal. Así comenzó la leyenda de Greenspan. El mandato de Greenspan duró de 1987 a 2006. Durante este periodo, Greenspan conoció a 4 presidentes estadounidenses, incluidos Reagan, Bush padre, Clinton y George W. Bush. Durante los mandatos de Reagan y George H. W. Bush, Greenspan todavía luchó y enfrentó muchos desafíos. En la era Clinton, Greenspan había sido coronado como un gurú por los medios y un sabio mítico que no podía ser sacudido. Su mandato en la Reserva Federal coincidió con la edad de oro de la economía estadounidense y la globalización. Aunque en los últimos 20 años el mundo ha experimentado la crisis de la deuda mexicana, la crisis de la deuda rusa, la crisis económica del sudeste asiático, la primera burbuja de Internet y el 11 de septiembre, la economía estadounidense en general ha mantenido un crecimiento y una velocidad relativamente altos. Baja tasa de crecimiento, tasa de desempleo y tasa de inflación. Después de que Greenspan renunció como presidente de la Reserva Federal, publicó una autobiografía en 2007 llamada Un año turbulento. Mirándolo hoy, este título resulta particularmente irónico. Porque, después de que dejó el cargo, realmente comenzaron los años turbulentos. Los más de 10 años que sirvió como presidente de la Reserva Federal fueron un periodo dorado llamado por los economistas la Gran Era de la Moderación. La llamada Gran Moderación se refiere a la coexistencia de un alto crecimiento económico y una inflación baja, un funcionamiento económico estable y sin crisis importantes. Qué buen momento para no tener que preocuparse por la economía. La quinta etapa es la etapa de la controversia de Greenspan. La crisis financiera que estalló en 2008 arruinó la Gran Era de la Moderación y también empujó a Greenspan a la vanguardia de la opinión pública. Antes de la crisis financiera, Greenspan era venerado como el maestro y, mediante su estrategia de política monetaria en la Reserva Federal, protegió el desarrollo económico de Estados Unidos y el mundo. Él es el creador y guardián de la prosperidad. Sin embargo, después de que estalló la crisis financiera, todo el mundo empezó a repetir viejos tópicos, muchos medios de comunicación y economistas señalaron a Greenspan con el dedo, porque no pudo prever la crisis financiera. ¿Por qué no se ha adoptado una postura regulatoria más estricta sobre los derivados financieros? ¿Por qué el mercado inmobiliario no se enfrió antes? Los críticos creen que las bajas tasas de interés y la regulación laxa durante el mandato de Greenspan contribuyeron a la crisis financiera. El drama de la vida de Greenspan se concentra principalmente en las etapas cuarta y quinta. En la cuarta etapa, ocupó una posición alta, de ser subestimado al principio, pasó a convertirse en el banquero central más famoso del mundo y la persona más poderosa del mundo. En la quinta etapa, después de dejar el cargo, su reputación comenzó a decaer desde su punto máximo y la gente comenzó a cuestionar todo lo que Greenspan creía y hacía. La segunda parte. Los años de Greenspan como presidente de la Reserva Federal y las críticas posteriores que sufrió son en realidad inseparables de 3 cuestiones. Estas 3 cuestiones, hablando francamente, también son cuestiones que todo gobernador de Banco Central debe afrontar. Esta es la segunda parte, las preguntas centrales que Greenspan enfrenta y responde. Estas 3 cuestiones centrales son, la independencia del Banco Central, cuál es la tarea principal del Banco Central y cómo encontrar un equilibrio entre la autodisciplina y la supervisión del mercado. Como banquero central legendario, Greenspan se movió entre estas 3 cuestiones durante sus largos años en la Reserva Federal. El primero es la cuestión de la independencia del Banco Central. La Reserva Federal se creó en 1913. El propósito de su creación es considerar que Estados Unidos necesita un banco central para hacer frente a posibles pánicos financieros. Los principales poderes de la Reserva Federal son formular la política monetaria y determinar el nivel de las tasas de interés, supervisar los bancos y otras instituciones financieras para evitar que dañen los intereses de los depositantes comunes y la estabilidad económica debido a la búsqueda excesiva de ganancias independientemente de los riesgos. Desde la perspectiva del diseño del sistema, la Reserva Federal debe garantizar su independencia y permitirle considerar lo menos posible la influencia de los factores políticos al formular la política monetaria. Por ejemplo, aunque los anteriores presidentes de la Reserva Federal son nombrados por el presidente, necesitan ser aprobados por el Congreso. Por tanto, el poder de la Reserva Federal proviene directamente del Congreso. Además, el mandato del presidente de la Reserva Federal no está sincronizado con el del presidente. Un presidente de la Reserva Federal puede abarcar varios mandatos presidenciales. Por ejemplo, Greenspan ha trabajado con 4 presidentes, incluidos presidentes republicanos y demócratas. Pero no es tan fácil para la Reserva Federal mantener su independencia.
Porque las expectativas del presidente y la política de la Reserva Federal pueden entrar en conflicto. El presidente espera que durante su mandato la Reserva Federal aplique una estrategia de tipos de interés bajos, porque esto contribuirá al desarrollo económico y permitirá a la gente pedir dinero prestado a un coste menor, y por supuesto también será beneficioso para su campaña electoral. Sin embargo, las responsabilidades de los gobernadores de los bancos centrales les exigen aumentar las tasas de interés cuando sea necesario para frenar la economía y evitar que se sobrecaliente. Esta no es una medida popular para el presidente. Por ejemplo, el predecesor de Greenspan también fue un banquero central legendario llamado Paul Volcker. La medida legendaria de Volcker fue que dominó la inflación estadounidense aumentando las tasas de interés de manera más agresiva para enfriar la economía. El resultado obvio es una desaceleración del desarrollo económico. La saga Volcker ocurrió durante la presidencia de Carter. Más tarde, mucha gente atribuyó la derrota del presidente Carter en la segunda elección presidencial a las medidas de Volcker en el Banco Central. Estas medidas desaceleraron la economía y perjudicaron los intereses de los estadounidenses comunes y corrientes, lo que hizo que Carter perdiera su apoyo. Aunque las acciones de Volcker fueron beneficiosas para las consideraciones a largo plazo del desarrollo económico, también sentaron una buena base para la posterior prosperidad económica de Estados Unidos en la era Reagan. Por tanto, el presidente siempre quiere ejercer influencia en el funcionamiento de la Reserva Federal para conseguir votos, y hay muchas formas de hacerlo. Una forma es utilizar la opinión pública para presionar al presidente de la Reserva Federal. Por ejemplo, este libro menciona cómo Nixon trató con Burns, el maestro de Greenspan. Cuando Burns era presidente de la Reserva Federal, el presidente Nixon no quería que Burns expresara una visión pesimista de la economía ni aumentara las tasas de interés. La razón es obvia. Si sigues diciendo que la economía no es buena, la gente entrará en pánico. Si suben las tasas de interés, el crecimiento económico se desacelerará. Por supuesto, la gente sentirá que este presidente no está haciendo un buen trabajo. Pero Burns dijo que lo último que quería hacer era sucumbir al poder político del presidente. ¿Cómo trató Nixon con Burns? Dio instrucciones a sus hombres para que dieran la noticia a los medios. El contenido de la revelación es que, por un lado, Burns se opuso al pago por parte del gobierno de subsidios de inflación a la gente común, pero por otro lado, exigió constantemente un aumento salarial para sí mismo. Este método parece infantil, pero puede resultar muy perjudicial. Hasta que Burns aceptó dar un discurso diciendo que la economía iba bien. El presidente simplemente se puso de pie y respaldó a Burns, diciendo que el carácter de Burns es bastante bueno. Otra forma que tiene el presidente de influir en la Reserva Federal es poner algo de arena en la mezcla y poner a su propia gente en ella. El máximo líder de la Reserva Federal es, por supuesto, el presidente, pero también tiene un comité que vota decisiones importantes, como por ejemplo si se deben ajustar las tasas de interés. Los miembros de este comité también son designados por el presidente y aprobados por el Congreso. Por lo tanto, siempre que haya un puesto disponible en el comité, el presidente puede nombrar a alguien que crea que se inclinará hacia él. Históricamente, ha habido ejemplos de comités que votaron para revocar decisiones tomadas por el presidente de la Reserva Federal. Por ejemplo, el predecesor de Greenspan, Paul Volcker, experimentó esto. Cuando Greenspan asumió el cargo por primera vez, mucha gente dudaba de que pudiera mantener la independencia. Porque el presidente Reagan, quien lo nombró, necesitaba tasas de interés bajas. Pero Greenspan resolvió muy bien el problema de la independencia. Más de un mes después de asumir la presidencia de la Reserva Federal, aumentó la tasa de descuento, que es la tasa de interés cuando el Banco Central presta a los bancos comerciales. Esta medida provocó que su predecesor, Volcker, enviara un mensaje de texto a Greenspan diciendo: «Ahora eres verdaderamente el gobernador del Banco Central». Bush, el siguiente presidente de Estados Unidos después de Reagan, tuvo una relación particularmente infeliz con Greenspan. La razón también son los tipos de interés. Los miembros del gabinete de Bush le gritaron una vez a Greenspan, quien insistía en aumentar las tasas de interés: «La gente se está muriendo de hambre y usted todavía está preocupado por la inflación». Bush fracasó en su intento de reelección y atribuyó la razón a Greenspan. Después de la campaña, Bush dijo que si las tasas de interés pudieran reducirse significativamente antes, podría ser reelegido presidente. El biógrafo lamentó que si Greenspan abandona la Reserva Federal durante este mandato, será recordado por defender la política monetaria y las prerrogativas regulatorias de la Reserva Federal. Durante la administración Clinton, Greenspan comenzó a acercarse al altar. También fue durante este periodo que, en palabras del autor, comenzó la era de supremacía del presidente de la Reserva Federal. Ya nadie duda de la independencia de Greenspan, porque los resultados de Greenspan son muy buenos.
La economía se está desarrollando muy bien y cada decisión que toma el presidente de la Reserva Federal es correcta en función de los resultados. Por supuesto que deberías escucharlo. ¿Por qué Greenspan pudo lograr esta independencia? A juzgar por el libro original, hay varias razones importantes. En primer lugar, tiene que ver con su carácter. Greenspan es un hombre que no parece ser enemigo de nadie. Pero detrás de la aparente armonía, Greenspan en realidad tiene expectativas extremadamente altas de sí mismo. Entró en la política porque quería ser un pez gordo, no un papel secundario, de lo contrario, preferiría esconderse en sus negocios. En segundo lugar, Greenspan es bueno utilizando sus datos, métodos de análisis y su red para aumentar su autoridad. Esto le dio una ventaja frente a sus colegas cuando empezó a trabajar en la Reserva Federal. Por ejemplo, Cheney fue secretario de Defensa cuando George H.W. Bush era presidente. Greenspan utilizaría la información que obtuvo de Cheney para aumentar su autoridad a la hora de juzgar las tendencias económicas durante la Guerra del Golfo. Y, según la descripción del autor, Greenspan en realidad explota mejor las reglas del juego político de lo que parece. Greenspan no era un simple banquero central, sino un hábil actor político. Antes de convertirse en presidente de la Reserva Federal, tanto él como Kissinger trabajaron para Nixon. Greenspan utilizó varios medios para derrotar a Kissinger en una cuestión petrolera en ese momento. Ya sabes, ese era Kissinger. Por supuesto, lo que finalmente le da autoridad es el buen desempeño de la economía. Basándose en su talento personal y medios políticos, Greenspan aseguró la independencia del Banco Central. La segunda pregunta central es ¿cuál es la tarea principal del Banco Central? Para Greenspan, la respuesta era obvia: controlar la inflación. En realidad, esta respuesta es también la elección de muchos gobernadores de bancos centrales. El control de la inflación es el criterio más básico para juzgar el nivel del Banco Central de un país. La mala consecuencia de la inflación es que la gente pierde la confianza en la moneda de un país y, por tanto, huye o cambia a otros activos, como el oro y los bienes raíces. Además, Greenspan también tiene su propia teoría. Cree que una inflación baja puede promover la productividad. Como las empresas no tienen forma de exigir precios más altos a los consumidores, deben encontrar formas de mejorar su eficiencia. En palabras de Greenspan, cuanto menor sea el nivel de inflación, mayor será el crecimiento de la productividad. Verá, Greenspan hizo del control de la inflación su objetivo principal. ¿Pero es tan importante controlar la inflación? El biógrafo se muestra escéptico. El autor describe el debate entre economistas en torno a la inflación y concluye que ni siquiera estos expertos están de acuerdo sobre cuán dañina es la inflación. Además, el Banco Central se centrará demasiado en la inflación y relajará su vigilancia sobre otros aspectos de la economía. Por ejemplo, burbuja de activos. El autor dijo que si se le plantearan tanto la estabilización de la inflación como la estabilización de los precios de los activos, es casi seguro que Greenspan daría mayor prioridad a la estabilización de la inflación. Una razón importante de la crisis financiera de 2008 fueron las burbujas de activos, específicamente las burbujas de precios inmobiliarios. Greenspan fue criticado por permitir que subieran los precios de la vivienda. Sin embargo, no ignora el problema de las burbujas de activos. Lo que pasa es que las burbujas de activos no son un tema primordial para él. Mientras sea propicio para el crecimiento económico y no afecte su objetivo principal de controlar la inflación, puede tolerar e incluso explotar las burbujas. En diciembre de 1996, Greenspan pronunció un famoso discurso en el que había 5 palabras que resultaron escandalosas y que todavía resuenan hoy: exuberancia irracional. En su discurso, Greenspan advirtió que la exuberancia irracional había elevado excesivamente los precios de los activos, como las acciones y los bienes raíces. Aunque Greenspan argumentó al final de su carrera que no había forma de identificar burbujas. Sin embargo, el autor cree que, como demuestra el discurso sobre la exuberancia irracional, no es imposible identificar burbujas, ni tampoco desinflarlas. La verdadera razón por la que Greenspan era indiferente a las burbujas era que la Reserva Federal quiere alcanzar su objetivo de baja inflación, por lo que la prevención de burbujas tiene que ceder. Los bancos centrales no han tomado ninguna medida para combatir las burbujas de precios de activos. El resultado es que el mercado recibe una breve advertencia cada vez que se escuchan las palabras de Greenspan, y luego el mercado de valores sigue subiendo y los precios de la vivienda siguen subiendo. Como no estamos dispuestos a exprimir la burbuja seguirá creciendo hasta que un día explote. En el año 2000 estalló la primera burbuja de Internet. En términos relativos, esta burbuja no causó un golpe devastador a la economía estadounidense ni a la economía mundial. Greenspan jugó un papel importante en esto. En esta etapa,
la Reserva Federal implementó políticas de flexibilización monetaria a gran escala para evitar el estancamiento económico. Greenspan siguió impulsando el desarrollo económico reduciendo continuamente los tipos de interés. El autor dice en el libro que el colapso de las acciones tecnológicas y las tendencias económicas posteriores llevaron a Greenspan y sus seguidores a concluir una serie de retórica: los bancos centrales no deberían lidiar con las burbujas de activos aumentando las tasas de interés, porque las burbujas de activos son imposibles. Avance: el Banco Central no necesita tomar medidas porque las consecuencias del estallido de la burbuja pueden manejarse adecuadamente. La decisión de subir las tasas de interés debe ser cautelosa porque causará daño a la economía. Sin embargo, todo tiene dos caras. Ahora, esto ha fomentado una burbuja inmobiliaria. Krugman dijo: Greenspan está creando una burbuja inmobiliaria para reemplazar la burbuja del Nasdaq. Además, en 2004 y 2005, Greenspan estuvo feliz de dejar que el mercado inmobiliario se desarrollara libremente y los precios de la vivienda continuaron aumentando. Identificó el lado positivo de la burbuja, que era el siguiente: debido al auge inmobiliario y las innovaciones en los productos hipotecarios que siguieron, las familias estadounidenses terminaron siendo propietarias de viviendas más valiosas y de la riqueza que representaban. Como probablemente sabrá por el resto de la historia, los precios de la vivienda no pueden aumentar para siempre. Una vez que los precios de la vivienda comenzaron a caer, el complejo sistema financiero construido en torno al aumento de los precios de la vivienda colapsó. Esta fue la crisis de las hipotecas de alto riesgo de 2008. La tercera pregunta es: ¿deberíamos confiar en la autodisciplina del mercado o deberíamos confiar en la supervisión? ¿Cómo encontrar un equilibrio entre ambos? Greenspan no estaba a favor de estrategias regulatorias para los derivados financieros. Entre las razones que adujo, la más importante es la de creer en la autodisciplina del mercado. En su opinión, si no hay regulación, los comerciantes sabrán claramente que deben asumir todos los riesgos. La lógica es: tendrás más cuidado cuando nadie te cuide. Sin embargo, Greenspan no es una simple persona de laissez-faire o autodisciplinada. Según la teoría de la autodisciplina, los organismos reguladores, incluidos el Banco Central y el Ministerio de Finanzas, deberían creer que las instituciones financieras tienen la capacidad de autorregularse e interferir lo menos posible en los asuntos de los banqueros. La otra cara de esta teoría es que si las instituciones financieras se exponen a un peligro, como una quiebra, no pueden esperar que los reguladores acudan en su ayuda. En este sentido, la actitud de Greenspan es complicada. Después de todo, la regulación ha respondido con éxito a más de una crisis durante su mandato, incluida la provocada por Long Term Capital Management y otras en todo el mundo que amenazaban con llegar a Estados Unidos. Desde su creación, Long Term Capital Management ha obtenido enormes beneficios y prácticamente ninguna pérdida. Sin embargo, después de la crisis financiera rusa de 1998, la empresa sufrió una enorme pérdida de $4.600 millones en menos de 4 meses. Finalmente, la Reserva Federal convocó a los jefes de las principales instituciones financieras para rescatar a Long Term Capital Management, y la empresa fue finalmente asumido. Desde todos los aspectos, este se ha convertido en un caso clásico. Desde el punto de vista de las inversiones, los economistas y periodistas financieros utilizaron el colapso de la gestión de capital a largo plazo para ilustrar la imprevisibilidad del mercado. Entre los gestores de este fondo se encuentran 2 premios Nobel de Economía y un ex vicepresidente de la Reserva Federal. Intentaron predecir el mercado y sacar provecho de él mediante modelos cuidadosamente diseñados, pero el mercado les enseñó una dura lección. Desde una perspectiva regulatoria, el rescate de la crisis provocada por Long Term Capital Management se ha convertido en una escena clásica en la historia de Wall Street. Altos funcionarios reguladores reunieron a los jefes de importantes instituciones financieras en Wall Street, los sellaron en una sala de conferencias, y pidió a todos trabajar juntos para rescatar a una institución financiera cuyo fracaso afectaría a todos. Esta escena se repitió durante la crisis financiera de 2008. Además, se puede esperar que esta escena se repita en futuras crisis financieras. Al rescatar a otros países, Greenspan se sintió decepcionado al descubrir que las instituciones financieras estadounidenses no aprendían unas de otras. Están deseosos de asumir riesgos en los mercados emergentes. El resultado es que los impagos de deuda en los mercados emergentes se transmitirán a Estados Unidos, amenazando a aquellas instituciones financieras que son demasiado grandes para quebrar, y amenazando así la estabilidad de todo el sistema financiero estadounidense. Por lo tanto, Greenspan intervino por primera vez cuando ocurrió la crisis de la deuda mexicana. Luego desempeñó un papel importante en la crisis financiera asiática de 1997 y en el impago de la deuda rusa de 1998. Esto también creó el momento más destacado de Greenspan. Debido a su exitoso manejo de esta serie de eventos, Greenspan apareció en la portada de Time,
junto con el entonces secretario del Tesoro, Robert Rubin, y el subsecretario Larry Summers. El título de esta portada es Comité para salvar el mundo. Estas tres personas fueron elogiadas como héroes economistas y tres mosqueteros del mercado por la revista Time. Cuando ya no era presidente de la Reserva Federal y durante la crisis financiera de 2008, cuando el gran banco de inversión Lehman Brothers estaba a punto de colapsar, Greenspan pidió públicamente que se rescatara a Lehman Brothers y que no se le permitiera quebrar. Las palabras originales de Greenspan fueron: las funciones de ciertos tipos de instituciones son muy fundamentales e importantes para el funcionamiento normal del sistema económico. En ciertas circunstancias muy raras, se debe impedir que sean liquidadas de una manera muy perjudicial. De esas situaciones en este momento. Pero el entonces secretario del Tesoro, Henry Paulson, estaba bajo intensa presión. Paulson rescató previamente a otro banco de inversión, Bear Stearns. Con la solicitud y la ayuda del gobierno, JP Morgan Chase adquirió Bear Stearns. Este acto de rescate ya le ha valido muchas críticas. Estas acusaciones son en realidad la lógica de la autodisciplina defendida por Greenspan. ¿Por qué no dejar que estos banqueros imprudentes carguen con las consecuencias de sus riesgos? Si siempre hay alguien que pague por ellos, no sabrán contenerse y seguirán arriesgándose. Esto es riesgo moral en economía. Bajo esta presión, Paulson abandonó Lehman Brothers. Más tarde, al revisar el proceso de la crisis financiera, muchos economistas creyeron que Lehman debería haberse salvado resueltamente en ese momento. Esta medida puede dar confianza al mercado y hacer que la situación posterior sea menos mala. Por lo tanto, la respuesta de Greenspan a esta pregunta es en realidad, actuar cuando llegue el momento de actuar. La tercera parte. A continuación, echemos un vistazo a la caracterización que hace el autor de Greenspan. Ya hemos mencionado que Greenspan es un personaje muy fácil de caracterizar y muy difícil de describir. Por un lado, durante los 20 años que Greenspan estuvo a cargo de la Reserva Federal, Estados Unidos y el mundo disfrutaron de una era dorada de crecimiento económico. Por otro lado, después de que dejó el cargo, se produjo una grave crisis financiera menos de hace 2 años. Mucha gente lo culpa de la crisis. El único error que cometió Greenspan, dicen los autores, fue subestimar los costos potenciales de la fragilidad financiera. Para decirlo claramente, Greenspan no esperaba que la estabilidad financiera fuera tan importante y que la inestabilidad financiera fuera tan dañina para la economía. Debemos recordar que Greenspan siempre ha hecho del control de la inflación la principal prioridad del Banco Central, lo que ha llevado a que la estabilidad financiera ocupe un lugar bajo en su lista de tareas pendientes. Relacionados con este error hay dos cuestiones. El primer aspecto es la supervisión. Hemos visto que Greenspan no es en realidad un prisionero ideológico como todo el mundo piensa, cree obstinadamente en la autodisciplina del mercado y se opone a la regulación. En este caso surge el problema. Durante el mandato de Greenspan como presidente de la Reserva Federal, el mundo financiero ha experimentado cambios tremendos. Estos cambios incluyen el surgimiento de instituciones financieras que son demasiado grandes para quebrar, el aumento de los derivados financieros y el surgimiento de enormes bancos en la sombra fuera del sistema regulatorio. ¿Por qué la regulación no se ha puesto al día? La respuesta del autor es, por el pragmatismo de Greenspan. Greenspan cree que, si bien las nuevas especies, como los gigantes bancarios y los derivados financieros, tienen sus deficiencias, de hecho pueden desempeñar un papel en la distribución de los riesgos para el mercado. Además, desde una perspectiva política, adoptar nuevas medidas regulatorias significa reorganizar y reorganizar las agencias regulatorias existentes, lo que inevitablemente conducirá a luchas políticas interminables. Esto era algo que a Greenspan no le interesaba. El propio Greenspan no es una persona agresiva. La segunda cuestión es ajustar las prioridades del Banco Central de manera oportuna. El autor dijo que especialmente alrededor de 2004 y 2005, cuando el mercado inmobiliario estadounidense ya mostraba signos de sobrecalentamiento, Greenspan debería enfrentar nuevos desafíos, es decir, hacer de la estabilidad financiera una prioridad al formular la política monetaria. En ese momento, debería haber aumentado las tasas de interés, aumentado los costos de los préstamos, enfriado el sector inmobiliario y calmado a los bancos. El fracaso en lograr tal cambio fue el paso en falso más grave y sin precedentes de Greenspan, afirmó el autor. Sin embargo, el autor también añadió una línea de defensa para Greenspan. Si Greenspan intentara incluir el control de las burbujas y el control del apalancamiento dentro de las competencias de la Reserva Federal, esta necesitaría una nueva autorización del Congreso. El poder otorgado a la Reserva Federal por el Congreso, y en lo que Greenspan siempre ha insistido, es controlar la inflación y garantizar el empleo. Si Greenspan quiere ampliar los poderes de la Reserva Federal, necesitará iniciar una lucha por nuevos poderes.
En el mundo político, no es fácil para ninguna institución ampliar su poder. Esto significa que hay que acudir al Congreso para ejercer presión y ganar votos, y al mismo tiempo luchar contra otras instituciones y políticos que se oponen a la ampliación de su poder. Esto era demasiado trabajo para un hombre al que no le gustaba iniciar peleas innecesarias, dijo el autor. De hecho, el poder personal de Greenspan ha sido exagerado. Aunque en su apogeo disfrutó de títulos como «el maestro» y «el hombre más poderoso del mundo», cambiar los sistemas financieros y políticos modernos ya no puede depender únicamente del heroísmo individual. Es más, este héroe es una persona a la que, naturalmente, no le gusta tomar la iniciativa y le gusta avanzar de forma indirecta. Las palabras del autor expresan la situación de Greenspan. Las palabras originales son, simplemente se mueve en un terreno político estrecho y está rodeado de muchos buscadores de poder, manipuladores detrás de escena y traficantes de poder. No se le debe culpar, porque el poder es limitada y la responsabilidad es naturalmente limitada. Ahora, repasemos el contenido principal de este libro. Como banquero central legendario, siempre hay 3 preguntas en torno a Greenspan. En primer lugar, ¿cómo garantizar la independencia del Banco Central? Greenspan lo hizo a través de su brillantez personal y medios políticos. En segundo lugar, ¿cuál es la tarea principal del Banco Central? La respuesta de Greenspan a esta pregunta fue controlar la inflación. Esta respuesta no es errónea, pero estar siempre atento a la inflación llevó a Greenspan a relajar su vigilancia contra las burbujas de activos y cosas nuevas que amenazarían la estabilidad del sistema financiero en 2004 y 2005. Como resultado, la burbuja de los precios de la vivienda en Estados Unidos y las finanzas derivados el abuso de la innovación allanó el camino para la crisis financiera de 2008. En tercer lugar, ¿cómo encontrar un equilibrio entre la autodisciplina del mercado y la iniciativa regulatoria? Al contrario de lo que la mayoría de la gente piensa, Greenspan no se opone a la regulación. La razón por la que no tomó medidas proactivas para regular a los gigantes financieros y los derivados financieros fue, en mayor medida, que Greenspan creía que no era políticamente factible, más que porque creyera que era completamente innecesario desde el punto de vista ideológico. Las respuestas de Greenspan a estas 3 preguntas son en realidad pragmáticas. La respuesta que dio le permitió disfrutar de la gloria durante sus casi 20 años de carrera como presidente de la Reserva Federal, también le provocó críticas tras el estallido de la crisis financiera en 2008. Este es el final de este programa. ¿Cuáles son sus diferentes opiniones al respecto? Bienvenido a dejar un mensaje para discutir con todos. Oye, si te gusta nuestro canal, suscríbete. Jaja, ¿recuerda que te gusta?